Soy una comedora compulsiva. Me siento en recuperación hoy, recuperación poco a poco, abstinente al día de hoy, porque reporto un plan de solo 3 comidas al día de la hoja gris a un padrino calificado con más de 90 días en GCA y no como nada entre medias, solamente agua o café. Pase lo que pase, mi abstinencia y mi relación con mi poder superior para mí son lo más importante, sin excepción, solo por hoy. Bueno. Cuando me invitan a algo así, yo pienso en el libro azul y digo, bueno, ¿qué le voy a decir? Bueno, cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora, ¿verdad? Y bueno, por ahí pienso centrarme y compartir. eh, en mi historia de vida, mi historia familiar, vengo de una familia en la que soy la más pequeña después de 3 hermanos. Mi casa es una casa de adultos. Cuando yo nazco, o sea, prácticamente mis hermanos, el que menos edad me lleva 8 años. En ese proceso de vida, entiendo que tuve una niñez feliz dentro de lo que cabe. No me identifico desde niña como comedora compulsiva, pero sí hubo otros eventos en mi vida a partir de los 11 años de edad, donde el dolor de lo sucedido empezó a ser muy grande y yo empecé a buscar formas de escaparme de ese dolor. A los 8 años murió mi abuela materna, era alguien a quien yo quería mucho, pero la muerte más impactante para mí en esta etapa de mi vida posterior, a los 11 años, muere mi papá. Entonces, en mi casa, mi familia, no éramos para mí teníamos muchas disfuncionalidades, pero la peor de todas era no poder expresar nuestros sentimientos, no haber permiso para decir cómo nos sentíamos realmente, lo que me llevó a manejarme desde niña y ya sobre todo desde adolescente con una gran deshonestidad, porque si yo decía lo que yo pensaba y sentía, entonces eso no era realmente bien acogido porque no tenían ninguna preparación para poder recibirlo y se tomaba como una malcriadeza, como algo inadecuado. Entonces, a esa edad, a partir de los 11 años y con un duelo terrible por la muerte de mi papá, por un cáncer fulminante, y en aquella época no habían los recursos que hay hoy por hoy para poder apoyarle, pues ahí empezó como todo ese trayecto en mi vida. Definitivamente, como dice el libro grande, no, hoy yo no quiero hacer realmente ninguna apología de Dios, sino mostrarle a ustedes cómo Dios ha ido actuando en mi vida a través de los diferentes acontecimientos y cómo Él se ha manifestado a través en mi vida a través de este programa maravilloso. Entonces, ya tuve una adolescencia bastante difícil, bastante difícil. Eh, Mis hermanos, como eran mayores que yo, salieron de casa, se casaron y yo me quedé viviendo con mi madre. Y mi madre, por su misma experiencia de vida, decidió traer más personas a mi casa, traer una serie de primos, primas que vinieron a convivir en mi casa, pero que no eran mi familia. Yo pasé de tener mi familia nuclear a tener una X cantidad de personas diversas que aunque éramos familia de sangre, pero no habíamos tenido ningún tipo de trato y eso me causó muchísimas distorsiones. Tuve una relación muy difícil con mi mamá hasta que con los años me convertí en adulta y pude comprenderla y dejar atrás todo eso. Eh, pues como adulta ya, cuando yo identifico que empiezo a refugiarme realmente más en la comida, cuando ya empiezo a independizarme, yo no me sentía con esa seguridad, aunque yo tenía una formación religiosa desde niña, pero yo no tenía esa relación, esa vinculación con ese poder superior, sino que para mí era un poder superior más bien un poco vigilante, castigador. Y desde niña en mí permanecía mucho un sentimiento como de soledad.
de soledad, como de no tener refugio, y eso fue siempre siendo así. Entonces, como les decía, cuando ya empiezo a crecer, a ser un adulto, a empezar a entenderse que ya yo tengo que tener comportamiento de adulto, que salgo del país a estudiar, fue la primera etapa donde yo empecé a refugiarme seriamente en la comida, como para llenar esos vacíos de que yo sentía de no estar en mi hogar, de no estar en mi país y todo lo demás. Igualmente ya ahí empezó una escalada con la comida, que yo no recuerdo que haya parado nunca. Empiezo entonces a ver mi cuerpo diferente, a hacer dietas de todo tipo, a buscar cualquier recurso que se me presentara para poder mantenerme en un peso, de poderme ver bien como yo me veía antes, pero sin poder parar de comer muchos de los alimentos que nosotros tenemos fuera de la hoja gris, alimentos que son alcohólicos, alimentos que permitidos para otra persona, pero que a mí me hacen un daño enorme. Inmediatamente yo soltaba cualquier tipo de proceso de dieta, todas esas libras volvían y más, con un efecto rebote enorme. Eso hizo que mi cuerpo se deteriorara en muchos aspectos, ¿no? Eh, Como adulta ya y más adelante me caso, cuando tengo mi hija sigo en ese mismo estado. Yo recuerdo que yo tenía momentos en que mi ansiedad era tan grande por comer que yo tenía que tener comida en el carro, porque cuando a mí me daba hambre en la calle, yo me ponía de mal humor, yo me descontrolaba, y yo tenía que tener comida, como cualquier otra persona que consume otras cosas, la tenga que tener a mano, porque si no se descontrola. O sea, yo a mí de manera personal me defino como adicta, eh, y no solamente a la comida. O sea, yo dentro de esa amalgama de adicciones que fui descubriendo más adelante, en un rato les voy a explicar cuáles son las otras cosas más. Eh, por obra del poder superior y después de muchísimos acontecimientos importantes de mi vida y el más importante de ellos, la muerte de mi madre en el año 2016, yo empiezo a estudiar logoterapia y tanatología y una amiga me invita a un taller de pasos. Yo no tengo idea de lo que es un taller de pasos, yo empiezo a hacer este trabajo del taller de pasos con esa amiga simplemente porque me invitó. Estando trabajando pasos, sin tener ninguna experiencia anterior de nada, de doble A, ni de nada, ni saber que lo que yo vivía y experimentaba con la comida se llamaba adicción, identifico que en ese taller de pasos que yo tengo definitivamente un tema de adicción con la comida y me acerco al programa hermano de OA. Ahí conozco lo que es una visión para ti y empiezo una abstinencia que para mí fue muy importante en ese momento. Mi madrina recae, yo yo seguía personalidades, no programas, y cuando mi madrina recayó, yo no pude como volver a reenganchar con el proceso de la abstinencia, a pesar de haber logrado una pérdida de peso importante, pero yo no había trabajado programa en lo espiritual, o sea, era como si fuera otra dieta, vamos a decir, pero dentro de un programa, ¿no? Y había trabajado un poco con el libro y demás, pero no tenía un trabajo de paso profundo como el que yo entiendo que debe acompañar este proceso. Eh, ¿Qué les digo? Vino luego pandemia, vino todo lo demás y en pandemia, aunque mucha gente pudo mantenerse abstinente, a mí mis niveles de ansiedad eran enormes. Yo trabajaba en ese momento en el Ministerio de Salud de mi país. Yo tuve que afrontar muchísimas cosas y de verdad que yo me creía que si yo trabajaba durante mucho tiempo, que si yo trabajaba mis otras adicciones, la comida podía quedarse para después. Entonces yo durante la pandemia sí trabajé su remuneración, sí trabajé DA, y me mantuve trabajando esos programas, pero no estaba abstinente de comida. Hoy en día yo entiendo que mi programa base es el programa de la comida, que si yo no estoy abstinente, prácticamente yo no puedo operar en ninguna otra área de mi vida. Lo que observo que ha hecho la comida conmigo me causó muchas lagunas mentales por escapar con comida. Hay
muchos momentos de mi vida, conversaciones que la gente recuerda, experiencias que yo no las recuerdo. Es decir, que yo no estaba presente cuando eso sucedió. Yo estaba fugada de la realidad con comida, ¿no? Eh, y discúlpame un segundito. Gracias, doña Martina. Yo la pongo, la guardo ahora. No, está bien ahí. Gracias, mi amor. Entonces, perdonen. Entonces, observo que en mí se generaba mucho cambio de humor, agresividad. Mis niveles de egoísmo cuando estoy en consumo de comida son enormes. Igualmente me mantengo en una actitud de mucha victimización, de creerme que todo lo que está alrededor de mí es a mí que me lo hacen, que es como si yo fuera el centro, ¿verdad? Del universo. Cuando llego a GCA el año pasado, llego derrotada, sin muchas esperanzas de que realmente yo iba a poder abrazar un programa como este, que era todavía más en mi manera de verlo, más restrictivo, más difícil que ningún otro que yo hubiera intentado antes. Eh, pero llego al programa no por mi propia inspiración, sino porque yo empecé a hacer oración de doble vía. Y la oración de doble vía, el grupo con quien yo hacía oración de doble vía estaba abstinente en GCA y yo no lo sabía. O sea, yo solamente iba a la oración. Una de esas me invitan a su reunión a la que ellos participan, yo entro y desde ese día yo pido apoyo y me acerqué a mi padrino con que aún al día de hoy sigo trabajando. Eh, ya estando, acababa de comenzar la abstinencia cuando mi hija se acababa de ir del país. Yo estaba en un duelo porque mi hija apenas tenía 18 años en ese momento, se había ido fuera del país. Eh, un par de meses después, ya estando iniciando casi la abstinencia, me habían sacado de mi comunidad religiosa, me habían reasignado a otra comunidad. Eh, yo tenía una boda de una de mis sobrinas como eh, 2 o 3 días después, una semana y pico después de que yo comencé mi abstinencia. Yo no sabía cómo yo me iba a hacer en esa boda, porque para ir a la boda lo primero fue que yo no encontraba qué ponerme, porque yo estaba en una talla 20W, eh, para lo cual en mi país prácticamente no hay no hay lugares donde yo pueda ir y comprar un vestido de esa talla. Lo tuve que comprar fuera del país. Eh, y la abstinencia de GCA empezó a ser para mí, en vez de ser una camisa de fuerza, empezó a ser una liberación muy grande de la obsesión por la comida, una liberación muy grande del desorden, una liberación de lo que son los diferentes cambios de humor. Yo empecé a tener claridad mental para trabajar. Empecé a tener una mayor concentración, no solamente en mi trabajo, sino en otros ámbitos de mi vida. Eh, y me preparé para inicios de año ir a Europa a visitar a mi hija que está actualmente en España. Yo fui a España, fui a una formación en Viena, eso fue en febrero de este año. Me mantuve abstinente estando de viaje. Pedir a un Airbnb para yo poder prepararme mis alimentos, saber que iba a estar abstinente. Aprendí en ese momento lo que es viajar abstinente, saber que nadie me va a revisar mis loncheras, que todo en orden, que el poder superior estuvo conmigo grande y pude hacer todo cuanto tenía que hacer allí, felizmente abstinente. En ese momento, en febrero y marzo, yo al poder ir a ver a mi hija y todo lo demás, yo me siento y la felicidad de poder ir a Europa, yo me siento que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Yo me siento que estoy feliz, que estoy en programa, todos los cambios que físicamente, emocionalmente yo tengo en ese momento, yo me siento que en mi país decimos no me doy por nadie.
Pero en el mes de abril, a finales de abril, me ocurrieron otra serie de eventos. Me enteré de una serie de situaciones que habían ocurrido hace un par de años atrás con la persona que yo estaba casada. Yo entré en un momento muy difícil entre finales de abril, principio de mayo. Yo venía a las reuniones y era obligada, pero yo estaba que yo no podía ni hablar. Eh, Empecé a reforzar lo que es el apoyo psicológico. Tuve que buscar apoyo para otras personas también de mi familia. Gracias, querido compañero, por tu amoroso servicio del tiempo. Eh, entonces, en el mes de julio, ya de tanto aguantar callada lo que me estaba sucediendo, de tanto estrés, mi cuerpo colapsó, mi vesícula estaba súper inflamada, me tuvieron que ingresar. Estando ingresada, falleció mi tía, que era como mi otra madre. No pude participar en ninguna de los procesos que se hacen normalmente, ¿verdad? Ni pude estar ni con mis primos ni nada. Cuando me intentaron operar, yo me desperté de la cirugía, me desperté de la anestesia y no llegaron a hacerme la operación. Ellos no se lo saben explicar, yo tampoco. La cuestión es que salgo de ese proceso, finalmente me separo formalmente de quien era mi pareja y entro en toda una serie de procesos de recomposición de mi vida, o sea, de mi vida. Todo esto yo lo digo para que, para decirle con nombre y apellido lo que es un no matter what. Eh, que me lo enseñaron de a duro este año. O sea, había momentos en que yo estaba en la cama o estaba llorando por lo que estaba sucediendo y por mi inconformidad y mi falta de aceptación, pero entonces yo me recordaba que yo tenía un plan de comida y me tenía que levantar a preparar mi plan de comida. Y aún en la clínica, la comida abstinente de la clínica no me la pude comer y tuve que pedirle permiso a la doctora de llevar mis alimentos desde mi casa para poder mantenerme abstinente, porque lo que ellos consideran que es dietético son comidas toditas alcohólicas para nosotros, ¿no? Nada, le puedo decir que a medida que han ido pasando los meses, eh, cada vez me siento mejor con mi recuperación. El día 26 de noviembre cumplí 50 años. No encontraba muy bien cómo celebrarlo, porque obviamente 50 años no llevan ninguna de esas cosas que llevan las fiestas, ¿no? Entonces, bueno, lo que quise fue hacer algo para mí, hacer algo de un arreglo para mí y hacer una sesión de fotos de mis 50 años y celebrar estas 80 libras menos que se fueron de mi cuerpo en este año. Celebrar todo lo que se ha ido también, porque sé que es el poder superior que lo ha quitado. A mí lo que más me ha funcionado es planificar en este programa. A mí lo que me ha funcionado es compartir con compañeros y compañeras. A mí lo que me ha funcionado es dar servicio lo mejor que puedo en la comunidad. A mí lo que me ha funcionado es literatura y sobre todo la oración de doble vía, que la hago cuando la puedo hacer con mi grupo y cuando no, también la hago aparte. Lo último que el Poder Superior me ha regalado desde septiembre para acá es un grupo que me está enseñando a correr. Yo me levanto a correr 4 veces a la semana, ahora son 5. Yo, después del proceso de salud, he estado yendo donde una médico naturista. Fui donde ella hoy. Todos los valores que tienen que ver con grasa, alcalinidad, edad metabólica es menor que la que yo tenía al principio cuando comencé a ir donde ella. Eh, Aquí este programa me ha enseñado a amarme, a cuidarme y a que no importa lo que esté pasando, mi recuperación es lo primero, porque si yo no tengo recuperación, yo no puedo estar en servicio para mis hijos, para la comunidad, yo no puedo hacer trabajo, yo no puedo hablar de que tengo una vida, porque no estoy, ¿no? Y por eso no juzgo, no.
como le digo, no critico a que cuando no podemos sostener necesariamente la abstinencia, porque el ponerse en ese lugar requiere mucha ayuda del poder superior para mí. Ese no es el lugar al que yo estoy acostumbrada a estar. He tenido como que reconciliarme conmigo misma, empezar a conocer a esta nueva persona, ¿verdad? Que yo no sabía quién era. Yo me siento muy agradecida de la comunidad, de mi padrino, de mis ahijadas, de lo que Dios ha provisto para mí. Y, y quisiera, ¿verdad?, pensar que es un año de recuperación, pero mi deseo fuera que pudieran ser muchas 24 horas más, porque hay un corazón, un, un ser humano sensible, amoroso. eh, Hay una Ana que yo no conocía y que me encanta. eh, y que, y que aunque tengo que reconocer que cuando me pasan cosas difíciles las siento más porque no tengo anestesia, pero cuando me pasan cosas buenas las siento todavía mucho más. Y por eso decir que estoy agradecida, yo me quedo corta. Eh, Ver, por ejemplo, quizá la foto de esa sesión de fotos que yo le dije que hice la semana pasada y, y ve que es una señora de 50 años, pero para mí yo me siento una quinceañera, ¿eh? O sea, y poder realmente sentir la tranquilidad de que si un día a la vez voy haciendo lo que estoy llamada a hacer aquí, no tengo que pensar en mañana, o sea, solamente tengo que hacerlo por hoy. Eh, y nada, yo reiterarle, ¿verdad?, mi agradecimiento porque 90 días para mí también es familia, no solo el cafecito que es mi grupo base, sino 90 días es familia para mí y me siento muy contenta de poder compartirles y de saber y de que ustedes sepan que son parte de esta recuperación de verdad de corazón. Muchas gracias por permitirme compartir.